Cuando tu rival clava tu caballo y comienza a atacar, la mayoría de jugadores entra en pánico y defienden. Fischer hacía todo lo contrario. Veamos cómo castigaba la clavada y las tres reglas que puedes usar contra los ataques prematuros. Fischer juega con blancas contra Geller, y lo interesante de esta partida es que tenemos los propios comentarios de Fischer y por lo tanto sabemos exactamente qué pensaba sobre la partida y hoy vamos a verlo juntos. Y por aquí llegamos al momento en que enroca y dice que en aquella época este enroque se consideraba una imprecisión porque permite a las negras jugar alfil G4 clavando el caballo, lo que parece incómodo. Pero Fischer tenía su propia visión sobre esto y era completamente diferente. Eso nos lleva directamente a la primera regla de Fischer: no respetes un ataque sin apoyo. ¿Qué significa eso? Significa que un ataque es peligroso solo cuando tu rival tiene superioridad de fuerzas, ¿sí? Si en la zona de tu rey tu rival tiene más piezas que tú, entonces sí es peligroso y debes defenderte. Pero en este caso claramente hay un único alfil atacando, mientras que el resto del ejército negro está atrás pasivo. Eso no debería ser peligroso y por eso su idea era totalmente distinta. No le tengas ningún respeto a eso. En su lugar juega peón H3 expulsando ese alfil, y también es interesante ver lo que él mismo escribe sobre la jugada alfil G4. Fischer dice: esta agresiva salida debilita el flanco de dama de las negras. Pero un momento, ¿por qué está hablando del flanco de dama de las negras? Entonces mira que ya está concentrándose en los inconvenientes de la jugada de las negras. Este movimiento debilita el flanco de dama negro y potencialmente se puede aprovechar. Así que la primera idea es peón H3 expulsando al alfil, una jugada que por cierto siempre recomiendo jugar. Y una pregunta interesante: en la partida las negras jugaron alfil H5, que es una jugada sólida y correcta, pero a veces tus rivales intentarán la trampa de la caña de pescar. Naturalmente ya sabes, pues las negras no se atrevieron a tanto con esta trampa contra Fischer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tus rivales la intentan contra ti? Vamos a pensar en esta posición, como jugarías con blancas aquí, y al final del video, después de esta partida, volveremos a eso y con las tres reglas de Fischer podrás encontrar la jugada correcta, la respuesta que el propio Fischer te sugiere. Pero por ahora, volvamos a la partida. Las negras jugaron alfil H5. Ahora peón C3, una jugada estándar en la apertura Ruy López, controlando la casilla D4 para que el caballo nunca pueda salir por acá, y además preparando jugar D4 para que las blancas ocupen el centro. Y ahora las negras juegan dama F6, reforzando la clavada y amenazando con capturar en F3. Aquí Fischer dice que Geller hizo esta jugada y parecía muy feliz. Además jugó rápidamente, lo que dejaba claro que había preparado esta variante en casa y sabía lo que estaba haciendo. Por cierto, para ponerlo en contexto, solemos pensar que Fischer era tan dominante simplemente porque era un genio, pero eso no se aplica a esta partida, porque en general estos dos jugadores disputaron 10 partidas entre sí. Y es un caso único, creo, en el que Fischer tuvo un marcador negativo, terminó con -2 en esas 10 partidas. Por lo tanto, Geller no solo fue uno de los mejores jugadores del mundo en esa época durante mucho tiempo, sino que además era un rival especialmente incómodo para Fischer, lo que hace esta partida aún más difícil. Bueno, ¿y qué haces en un caso como este? De nuevo, la mayoría de jugadores al enfrentarse al ataque de las negras automáticamente pasan a la defensa. Juegan algo como caballo de 2 tal vez, pensando únicamente en defender y proteger su posición. La forma de pensar de Fischer es diferente, sin embargo. Él piensa: un momento, en la apertura se supone que debes desarrollar las piezas en enrocar. Las negras están violando esa regla, ¿no? Entonces, ¿por qué debería preocuparme tanto por un ataque incorrecto? Tengo que desenmascarar ese farol y hacer que pague el precio por intentar un ataque sin soporte contra mí. Y entonces, en vez de defenderse, juega G4 rompiendo la clavada. También dice algo muy interesante: por supuesto que comprendía el peligro de debilitar la posición del rey, pero también pensaba que la falta de desarrollo de las negras daba a las blancas muy buenas posibilidades de lanzar un contraataque exitoso. ¿Ves? No está centrado en defensa, está buscando los puntos débiles de la posición negra y está pensando en cómo aprovecharlos. Ahora el alfil vuelve a G6 atacando el peón D4. ¿Y cómo jugarías aquí con blancas? Prácticamente todo el mundo vería que el peón está colgando y lo defendería, ya sea con peón o quizá con torre. Sin embargo, Fischer siguió su propia regla, ¿recuerdas? Esa de no respetar para nada un ataque sin apoyo de tu oponente. Y es por eso que no quiere defenderse y quiere contraatacar y juega peón D4. Lo que nos lleva a la segunda regla: contraatacar en el centro, que en realidad es una de las reglas clásicas de la estrategia del ajedrez. Cuando contraatacas en el centro, normalmente superas el intento de ataque de tu rival en un flanco del tablero. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque en primer lugar es más fácil para ti llevar todas tus piezas rápidamente al centro, y en segundo lugar las piezas en el centro del tablero son más fuertes, controlan una mayor cantidad de casillas del tablero. Y así es como superas un ataque de tu rival por un flanco.
Con D4 Fischer está diciendo, ¿por qué voy a defender este peón? Quiero crear un ataque propio, quiero poner presión aquí, aquí y aquí, crearle problemas a las negras. Pero en cualquier caso, las negras juegan alfil por E4 porque las blancas han sacrificado a ese peón. ¿Y qué haces ahora? Por cierto, cuando digo que no respetes las ideas de tu rival, no quiero decir eso de que solo se vive una sola vez y simplemente te lances a atacar sin pensar jugando como loco imprudente, porque por supuesto nunca es tarde para arruinar una buena partida. No vas a jugar alfil G5, regalar tu caballo en una jugada y tener que abandonar. Eso nunca. No es de eso lo que estoy hablando, así que sí debemos prestar atención ahora mismo, así que hay que nos quieren tomar el caballo, hay que hacer algo al respecto, no regales piezas sin más, pero en términos generales no respetes su ataque y recuerda que si no tiene más atacantes que tú defensores, entonces no hay razón para jugar de forma pasiva y defensiva. Así que Fischer juega ahora caballo de 2, una jugada que combina la defensa de este caballo con un contraataque al alfil negro. Lo cual es excelente, porque cuando las negras utilizan tan pocas piezas para crear amenazas, y esto es algo que tus rivales hacen muy a menudo, desarrollan unas pocas piezas e inmediatamente intentan molestarte. Si lo piensas es algo parecido al mate del pastor, donde también el otro bando intenta atacarte usando solo la dama y un alfil, lo mismo, y eso simplemente es insuficiente. Entonces, por eso aquí las blancas aprovechan el tiempo para desarrollar más piezas y también expulsar al alfil. Claro que las negras podrían capturar en F3 y las blancas recapturarían, pero eso también cambiaría una de las poquísimas piezas que las negras han desarrollado hasta ahora. Así que se decidió retirar el alfil de vuelta a G6. Y ahora juegan las blancas y aquí es donde esto se pone más interesante. Es exactamente lo que quería Fischer. Ahora puede aplicar a fondo la idea de que el ataque es la mejor defensa. D5 es posible, tomar N5 es posible, la presión de este alfil es muy incómoda. Además la columna E para tu torre. Todo esto son cosas que preocupan a las negras. Por eso Fischer primero cambia este caballo en C6, también una de las pocas piezas desarrolladas de las negras. Y después de B por C6, capturó en E5, lo cual es una buena idea y tiene mucho sentido. El rey negro está justo ahí y quieres apuntar hacia él. Es una jugada muy buena y lógica. Pero también dice que más tarde, cuando la partida ya había terminado, pensó en otra idea más y quiero compartirla contigo porque es realmente brillante. Dijo la jugada sería dama A4, algo que él no jugó en la partida sino que se le ocurrió después. Y bueno, por cierto, en este momento pensé, es verdad, antes dijo que la idea agresiva de las negras de llevar el alfil a G4, clavando el caballo blanco al comienzo de la partida, debilitaba su flanco de dama, así que Fischer encuentra la forma de aprovecharlo. La amenaza ahora es dama por C6 dando jaque y atacando la torre. Eso es muy peligroso. Las negras jugarían caballo E7 protegiendo el peón y entonces Fischer habla de capturar en E5 para abrir el centro y luego torre E1 atacando el peón de E5. Es una posición muy incómoda para las negras porque detrás del peón está su rey, así que la única jugada con la que las negras pueden intentar defenderse es E4 contraatacando el caballo e intentando dejar cerrada la columna E. Y ahora el problema para las blancas es que, bueno, al tomar este peón, aunque parece que es buena idea, dejan colgado el caballo en F3. Sin embargo, aquí las blancas tenían una jugada muy, muy hermosa. Y te daré unos segundos para que intentes encontrarla por tu cuenta. Es una jugada absolutamente brillante. Y es dama por C6, sacrificando la dama. Y luego sigue de caballo F6, un doble jaque que obliga al rey a moverse y conduce a este espectacular jaque mate. Volviendo a la partida, la variante anterior era fantástica, pero realmente difícil de encontrar. En la partida Fischer eligió una jugada más natural, capturó un E5 y luego caballo por E5, que es una pequeña combinación, ni siquiera es un sacrificio, pues las negras no pueden capturarlo. Si lo hacen con torre 1 se ganaría la dama negra gracias a la clavada, por lo tanto esa no es opción para las negras en la partida. En cambio las negras jugaron alfil D6, desarrollando el alfil y desafiando a este caballo en el centro. Y la siguiente jugada de las blancas también es muy interesante. Muchos jugadores no la harían y es el salto de caballo por G6. Y lo interesante de esta jugada es que al principio parece peligrosa porque el intercambio en G6 permite potencialmente que las negras abran la columna H, lo cual se ve mal para las blancas. Sin embargo, la lógica de Fischer era distinta. Y eso nos lleva a la tercera regla de Fischer, cambiar las piezas atacantes clave. ¿Y qué significa eso? Fue realmente muy revelador leer sus comentarios sobre esta posición. Dijo que las negras tienen muy pocas piezas activas en el tablero y que por lo tanto la forma más sencilla para que las blancas neutralicen la fuerza de la posición negra es simplemente eliminar a esos pocos atacantes. Así que su plan era jugar caballo por G6, cambiar un alfil y luego quizá ir por el otro y eso sería suficiente. Después de eso el ataque negro se acaba por completo porque ya no habría piezas atacantes y entonces las blancas podrían lanzar su propio ataque con total libertad. Esa era su forma de pensar, pero en realidad tomó a su rival por sorpresa. Fischer cuenta que aquí Geller
se tomó media hora para decidir cómo recapturar. Finalmente recapturó con la dama y desde ese momento dejó de verse tan confiado, así que lo puso nervioso. Bueno, al principio probablemente pensó en capturar con el peón porque se ve la idea atractiva, intentar organizar un ataque contra el rey blanco, lo cual parece peligroso, pero Fischer tenía preparado un caballo E4. Una vez más, el ataque es la mejor defensa y sabía que un contraataque en el centro es más fuerte. Si ahora las negras intentaran lanzarse por completo al ataque, de esta manera, tras esta recaptura y luego de dama por D6, queda claro que el rey negro es en realidad el más débil. Y si por ejemplo las negras capturan intentando dar mate, las blancas se adelantan con torre 1 y ganan la partida. Volviendo a la partida, Geller capturó con la dama y ya sabemos, dejó de verse tan confiado. Fischer jugó torre 1, jaque y las negras podrían interponer el caballo, pero eso lo dejaría clavado, así que entonces prefirieron mover el rey, dejando el caballo libre. Y ahora sigue caballo C4. Fischer continúa con su plan de cambiar las principales piezas atacantes del rival, porque en efecto, si cambias este alfil, las negras se quedan únicamente con piezas pasivas y un rey expuesto. Esto también es interesante porque una vez más muchos jugadores en una posición así preferirían mover el caballo hacia aquí para el flanco de rey, proteger a su rey, pero Fischer está pensando en sus reglas, el ataque es la mejor defensa y eliminar los principales atacantes del rival. Juega caballo C4, las negras responden H5, siguiendo de forma muy agresiva, intentando imponer su propio plan y Fischer captura en D6 y luego juega alfil F4 incorporando una pieza más al ataque y amenazando al peón de D6. En la partida las negras avanzaron el peón que terminó siendo un error. Además, Fischer cuenta que en el análisis posterior a la partida, otro participante del torneo, Mijail Tal, recomendó torre de 8, que realmente era una opción mejor para las negras. Por cierto, Tal ganó este torneo, Fischer tenía apenas 18 años y terminó segundo, así que torre de 8 era una mejor tentativa para las negras. Pero también había una variante absolutamente increíble, alucinante. No sé si Fischer calculó alguna de esas líneas o no, pero quiero mostrártela porque es simplemente brillante. Contra torre de 8 la jugada que las blancas podían haber hecho era dama B3, creando toda clase de amenazas en el flanco de dama. Y a primera vista parece que las negras simplemente capturan este peón y las blancas tienen problemas, pero estas siguen contraatacando. El ataque es la mejor defensa y sigue alfil por D6. Las blancas lanzan su ataque primero y ¿qué pueden hacer ahora las negras? Capturar con la torre dejaría la última fila desprotegida y permitiría dama b8 jaque mate. Por lo tanto, dama por d6 es forzada y ahora torre de 1. Las blancas atacan a la dama negra y también a la torre que se esconde detrás, así que la dama tiene que moverse y además la otra torre controla esa casilla, de modo que dama c7 es forzada. Ahora sigue dama b4, jaque atacando otra vez al rey. ¿Y qué hacen aquí? La primera idea c5 falla estrepitosamente por dama por c5, un sacrificio de dama realmente espectacular, donde si las negras capturan, la dama sigue torre por d8 mate en la última fila. Es una variante preciosa, pero no es la mejor parte. Retrocedamos porque la jugada que más sentido tiene para las negras en lugar de c5 es caballo 7, que no solo protege el rey, sino que además desarrolla una pieza. Pero aquí aparece una jugada muy ingeniosa, que es dama B7, increíble. Se dan cuenta de que las piezas están sobrecargadas, la dama negra en C7 tiene que defender todas las debilidades y las blancas simplemente intentan desviarla, de modo que si las negras capturan la dama, sigue torre por D8, jaque mate. Pero la línea que sigue es aún más increíble, es que si las negras capturan primero en D1, amenazando la otra torre, ¿qué haces aquí? Si capturas la dama, las negras capturarán en E1 con jaque y estarán perfectamente. De hecho, las blancas estarían perdidas, pero las blancas pueden simplemente recapturar dejando su dama en B7 en el aire, porque después de eso sigue este devastador jaque mate con una sola torre. Ahora volvamos a la partida, las negras jugaron D5 y este es otro momento interesante. Si tuvieras que mover esta dama, ¿a dónde la llevarías? Estoy seguro de que muchos jugadores buscarían mantenerla cerca del flanco de rey para seguir protegiendo al rey. Pero Fischer, fiel a su estilo, piensa en su propio ataque. Piensa así: si tengo un montón de piezas activas en el tablero y tú básicamente solo tienes una pieza atacante, ¿por qué debería preocuparme por tu ataque? No le da ninguna importancia a ese ataque sin fundamento y dice: voy a atacar yo. Juega dama b3 amenazando dama b4. Las negras siguen con su propio ataque y aquí Fischer aplica la famosa regla de Lasker. Esa de que si ves una buena jugada, puedes buscar una mejor. Y de hecho, estoy convencido de que muchos jugadores harían dama b4, que parece la jugada más evidente ya que casi da jaque mate, pero no es suficiente porque las negras pueden reentregar el caballo, retrasar, anular así el mate y en términos generales las blancas tienen ventaja y están ganando, pero las negras aún conservan cierto contrajuego en el flanco de rey. En lugar de eso, retrocedamos. Fischer hace una jugada
más misteriosa, dama B7, atacando la torre. Y por supuesto capturar la torre sería fantástico, pero no es tan sencillo porque antes que nada las negras contraatacan en el flanco de rey con G por H3. A primera vista parece peligroso, ¿cierto? El rey queda completamente expuesto, pero Fischer con calma dice, ¿sabes qué? No me gusta tu ataque, simplemente cura la amenaza, y resulta que las negras no tienen nada, no hay amenazas aunque hayan logrado exponer completamente al rey blanco. Ahora todavía deben responder a la amenaza sobre la torre y la única casilla disponible para esta es que no está controlada por las blancas, es de 8. Pero después de eso Fischer vuelve con la dama a B4 y ese jaque ahora es mucho más fuerte porque tras la misma continuación, caballo 7, dama por E7, esto ya no es solo jaque sino también un ataque doble, y las negras abandonaron aquí porque esto conduce a una variante forzada en la que pierden todo el material y terminan en jaque mate. Volvamos ahora a la posición del desafío que vimos antes. Ahora podremos aplicar estas 3 reglas de Fischer y verás, así como castigar cualquier ataque prematuro sin sentido incorrecto de tu rival. Y por cierto, si todo esto suena bien en teoría mientras ves el video, pero cuando te sientas a jugar una partida todo sigue pareciendo confuso y todavía sientes que a veces juegas movimientos al azar, dejaré abajo el enlace a mi paquete Acelera tu Elo a 2000, donde te muestro exactamente cómo integrar todo eso en un único sistema que puedes usar para progresar de forma constante. En cuanto a la trampa de la caña de pescar, no debes capturar el alfil porque las negras recapturan, atacan tu caballo, abren esta columna para su torre y eso es exactamente lo que las negras quieren. Pero al mismo tiempo recordemos las reglas, no respetes los ataques sin soporte y está claro que las negras no pueden darte mate con un solo alfil. Y en segundo lugar contraatacan el centro, Fischer jugaría aquí peón D4 y la variante que muestra aquí también es bastante espectacular, D4 contraataca, crea estas amenazas y además lo que también es muy importante es que libera tu alfil porque quieres superar en fuerzas a tu rival, ¿cierto? Ese es el objetivo. Y ahora como todas estas amenazas son muy incómodas, junto con la presión de este alfil, las negras probablemente jugarán B5. El alfil retrocede, las negras capturan D4 con caballo y ahora ¿qué haces? A primera vista parece una posición problemática para las blancas, pero la solución es que ahora sí es posible capturar en G4 porque después de que las negras recapturen no vamos a retroceder, ese sería un error muy común. Si retrocedes, las negras efectivamente pueden lanzar su ataque y darte mate rápido. La solución es contraatacar. Ahora puedes jugar adelante, caballo G5, atacando el peón de F7. Tu caballo está ahora respaldado por el alfil, por eso es tan importante tener superioridad de fuerzas. Simplemente tienes más piezas activas en juego y si las negras capturan aquí, porque de qué otra forma podrían defender su peón, podrías solo recapturar y ya tendrías pieza de ventaja, pero hay una continuación aún más fuerte. El ataque es la mejor defensa. Juega dama D5 amenazando mate. Las negras intentan cubrir esa amenaza, pero ahora sigue dama C6 y hay una desagradable sorpresa. La dama negra es obligada a moverse y ahora podrías capturar el caballo, pero mucho más elegante simplemente desarrollar tu propio caballo y así rematas la partida de forma demoledora. Si quieres conocer las 3 reglas principales de Fischer para evitar errores graves, quizás te interese ver el siguiente video y que tengas un excelente día.